vamos buscando nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 29 al 51. Mateo 24, versículos 29 al 51. Dice así la palabra del Señor. Inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y de los cuatro vientos desde un extremo al otro del cielo. Ellos juntarán a sus elegidos. De la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos. Solo mi Padre lo sabe. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Pues así como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo y uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, una de ellas será tomada y la otra será dejada. Por tanto, estén atentos, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Por lo tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual su señor deja encargado de los de su casa para que los alimente a su tiempo? Bien por el siervo que cuando venga su señor lo encuentra haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Porque si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, el señor de aquel siervo vendrá en el día menos pensado y a una hora que nadie sabe, y lo castigará duramente y le hará correr la misma suerte de los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes o crujir de dientes. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a culminar esta serie que hemos titulado Jesús gana, que comenzamos en la Semana Santa. Y hoy vamos a concluir con este sermón que lleva por título El regreso de Jesús. El regreso de Jesús. Bueno, hemos estado compartiendo varias semanas a través de esta plataforma del Facebook Live con cada uno de ustedes sermones acerca de hechos importantes en la vida de nuestro Señor que repercuten sobre nosotros y la importancia que nosotros también tenemos que darle. Esto acerca del regreso de Cristo, obviamente que está hablando acerca de un evento futuro que aún nosotros estamos expectantes, estamos esperando que acontezca. En estos momentos la humanidad está seriamente preocupada por el futuro. Sobre todo entendemos en estos momentos donde nos encontramos en un lockdown o restricciones a reuniones masivas y también de desplazamiento. Hay fronteras que en estos momentos se encuentran cerradas. Así que, por una parte, es normal estar preocupados acerca del futuro porque hay un desconcierto, no sabemos qué se puede venir. Pero nosotros sabemos que los que hemos confiado en el Señor podemos tener plena seguridad de que nuestra vida está en las manos del Señor.
y que si nosotros hemos encomendado nuestra vida a Él, entonces podemos experimentar una paz en medio de cualquier tipo de dificultad. También nosotros vemos las noticias, vemos lo que está sucediendo con esta pandemia y las cosas no se ven muy alentadoras. También muchas veces los medios contribuyen a formar un poquito de histeria colectiva, pero obviamente que no queremos ser irresponsables en no acatar las indicaciones, pero también creo que tenemos que tener tranquilidad y tratando de actuar de manera prudente. Nosotros sabemos que aquellos que leen y que confiamos en la palabra de Dios, podemos vivir tranquilamente sabiendo lo que va a ocurrir. Aunque por supuesto que la Biblia no nos da detalles, pero sí nos habla de algunos acontecimientos que van a ocurrir y que nosotros no nos tiene que sorprender. Como por ejemplo el regreso del Señor es algo inminente, es algo que nosotros sabemos de este acontecimiento futuro y podemos tener la seguridad de que Cristo va a venir porque está escrito en su palabra. Y es algo que todo cristiano también debe estar esperando. Nosotros debemos estar ansiosos, preparándonos para cuando el Señor venga por nosotros. El arrebatamiento de la iglesia y la resurrección de los creyentes son dos eventos maravillosos acerca del futuro y usted puede saber mucho más acerca de ellos estudiando la palabra de Dios. Hemos durante este mes hablado de lo que fue el martirio de nuestro Señor, su muerte, su crucifixión, su sepultura. Así que después de la crucifixión, Jesús fue sepultado. Pero a los 3 días dice la palabra del Señor que se levantó de la tumba, se levantó de entre los muertos. Él resucitó. Y sabemos, según el relato bíblico, que durante 40 días anduvo en la tierra y muchos fueron testigos de que Él había resucitado. Y finalmente dice la palabra de Dios que Él regresó a sentarse a la diestra de Dios Padre. Pero antes de irse, Él prometió que volvería. Él dio a conocer cuál era el plan de Dios, que en algún momento, así como Él estaba siendo tomado de entre nosotros, también en algún momento va a regresar por nosotros. La segunda venida de Cristo es un acontecimiento que se ha estado predicando desde la ascensión de Jesús. Ya llevamos más de 2000 años predicando la venida de Cristo, pero la venida de Cristo es un hecho inminente que puede suceder en cualquier momento. Así que nosotros no podemos desestimar esta profecía, esta palabra de Dios para nosotros. Es un hecho tan importante que en el Nuevo Testamento se menciona alrededor de 318 veces. Usted sabe que cuando hay algo que es reiterativo, es repetitivo, es porque es importante. Así que el Nuevo Testamento nos menciona acerca de la venida del Señor 318 veces, imagínense, 318 veces. Así que esto es algo importante que debemos considerar. Jesús mismo habló de este evento, como acabamos de leer, Él está hablando. Pero además, muchos otros escritores bíblicos inspirados hablaron de este acontecimiento. Nada pudiera ser más claro que la enseñanza del retorno de nuestro Señor. El apóstol Pablo también nos proveyó una descripción de la segunda venida de Cristo inspirado por el Espíritu Santo. El capítulo que nosotros acabamos de leer, el capítulo de Mateo capítulo 24, es un capítulo bastante peculiar porque comienza el Señor hablando acerca de cosas que iban a ocurrir en un futuro cercano. Él está prediciendo la destrucción del templo que ocurrió en el año 70, donde fue destruido, cuando Él dice, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra hasta que todo esto sea destruido. El Señor está hablando acerca de la destrucción del templo, pero también a mediados del capítulo 24 nosotros podemos ver que el Señor está yendo más allá,
hacia el futuro, hablando de cuando Él estuviera viniendo. Yo quiero que el día de hoy veamos algunas cosas importantes del relato de Jesús. Primero, la venida de Cristo será cuando Dios lo determine, el versículo 36. Dios tiene un tiempo perfecto. Él sabe exactamente cuándo Jesucristo va a venir. Dice la palabra de Dios, ni siquiera los ángeles lo saben. ¿Sabe usted que los griegos manejaban dos conceptos respecto al tiempo? Manejaban el concepto del tiempo cronos. Esa palabra ha sido llevada al idioma español. Usted, por ejemplo, conoce lo que es un cronómetro. Un cronómetro es un medidor de tiempo. Crono, tiempo, metro, un medidor. Cronómetro. Por lo tanto, para ellos, el concepto del tiempo cronos es el tiempo medible, es el tiempo calculable. Podríamos decir de alguna manera, el tiempo que se mide, ¿cierto?, en el espacio, que se mide ocupando un espacio, un tiempo determinado. Pero por otra parte, ellos también manejaban un concepto acerca del tiempo que es el kairos. Y este tiempo se asociaba de manera más exclusiva con Dios, refiriéndose al tiempo perfecto de Dios, al tiempo exacto y el tiempo oportuno. Dios no llega antes ni tarde, sino que Dios llega en el tiempo perfecto, según su soberana voluntad y su omnisciencia, su mente que trasciende todo lo humano. Nosotros no podemos entender la mente de Dios, pero Él es perfecto. Así que, dicho de alguna manera, de otra manera, que es para nuestro entendimiento, ya que Dios no se encuentra limitado por el tiempo, sino que Él trasciende el tiempo. El tiempo fue creado para nosotros. Cuando en el libro de Génesis nosotros vemos, en el principio hay un comienzo. Dios creó los cielos y la tierra, la parte física. Así que hubo un comienzo. Dios creó lo físico y también con eso está creando el tiempo. Pero Dios está fuera de todo esto. Él no está limitado por el tiempo ni por el espacio, como lo está usted y yo. Dios tiene un tiempo perfecto y a ese tiempo nosotros le llamamos, o los griegos lo asociaban con el tiempo kairos. Dios está dirigiendo la historia a la culminación que Él mismo planeó. Dice que la palabra de Dios de que Él tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Y Él ya había pensado en usted y en mí para redimirnos. Ahora muchas veces tratamos de comprender por qué Dios, sabiendo lo que iba a suceder, entonces crea al hombre. Simplemente podemos responder esa pregunta con algo que es amor. Simplemente Dios lo hace por amor. Aún conociendo las consecuencias, pero aún está la decisión en el hombre. Él nos dio ese libre albedrío, esa capacidad de decidir. Ahora que Dios esté dirigiendo todas las cosas hacia una culminación, esto significa que nada de lo que está sucediendo o de lo que está ocurriendo se ha salido de sus manos. Algunos podrían decir, oye, pero esta pandemia se escapó de las manos de Dios. Dios no fue capaz de hacer nada o Dios está lejano a esto. Déjeme decirle que Dios está involucrado en todos los acontecimientos y en su voluntad permisiva Él ha permitido que nosotros vivamos este tiempo. Él tiene el poder para haber detenido esta pandemia o para haber hecho que jamás ocurriera, pero en su
eterna soberanía que nosotros no entendemos, Él permitió que esto sucediera. Así que esto no escapa de sus manos. Él lo ha permitido. La soberanía de Dios es lo que muestra su suprema autoridad y que todo está bajo su control. Así que la venida de Cristo va a ser en un tiempo que Dios ha establecido, que no nos ha sido revelado y tampoco nos va a ser revelado. Simplemente vamos a saber que el tiempo ha llegado cuando veamos a Cristo venir en las nubes. Segundo, dice la palabra de Dios que la venida de Cristo será de una manera sorpresiva. Versículos 37 al 39 dice que como en los días de Noé, muchos bebían y se daban en casamiento. Nosotros podemos ver de que en los días de Noé la gente estaba afanada en sus intereses, afanada en construir riquezas, afanada en divertirse, en saciarse, en beber, en comer. Y aunque obviamente que estas cosas no son malas, siempre y cuando nosotros no las pongamos como una prioridad antes que el Señor. La venida de Cristo está anunciada y es segura, pero solamente Dios sabe cuándo ocurrirá. La gente está preocupada, nosotros podemos ver hoy en día también en sus propios intereses y ocupaciones habituales. Ahora, en lo que uno se encuentra ocupado no determina ser escogido o no. Nosotros podemos ver en el texto que habían personas haciendo lo mismo, pero una es tomada y la otra es dejada. Así que nuestra actividad no va a determinar si somos escogidos o no. Si usted es un carpintero, usted es una enfermera, un doctor, una ama de casa, cualquiera sea su ocupación, eso no va a determinar si usted es elegido o no. Lo que determina si usted es elegido o no es que el Espíritu Santo del Señor le haya sellado y ahora usted sea propiedad de Dios. Tercero, la venida de Cristo va a hacer una separación entre las personas. A muchas personas no les gusta esto. Se ha enseñado lo que es el universalismo, que todos, sin excepción, somos hijos de Dios. Pero esto contradice la doctrina y la enseñanza bíblica. No todos somos hijos de Dios. Aquí la Biblia hace una separación entre los hijos de Dios, o los escogidos, según el versículo 31, y los incrédulos. Para ser un hijo de Dios, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 12, que hay que tomar una decisión. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos o llamados hijos de Dios. Así que para poder ser un hijo de Dios, usted debe tomar una decisión. Cristo murió por toda la humanidad, por todos los pecadores, pero hay que tomar una decisión para que usted pase a ser un hijo de Dios, arrepentirse de sus pecados. Así que la Biblia hace una separación, no la hacemos nosotros. El Señor está haciendo esta separación. Dice, habrán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. El que será tomado es aquel hijo de Dios, aquel escogido de Dios, y el que será dejado será esa persona que rechazó a Cristo, que tuvo la oportunidad muchas veces de escuchar el Evangelio, pero cerró su corazón. Y Dios dice a través del apóstol Pablo que Él los entregó a sus pasiones vergonzosas. La venida del Señor es un evento grandioso para los hijos de Dios, un evento esperado, un evento que nos hace estar expectantes, entusiasmados, pero para los incrédulos significa juicio, significa castigo. También hay una separación, porque ya no habrá entonces oportunidad de salvación. Ya no habrá.
Llegará el tiempo donde usted ya no va a tener la oportunidad que hoy se le está dando. Hoy Dios está permitiendo que este mensaje llegue a usted. Nosotros estamos llegando a través de esta señal a diferentes lugares. No podemos cuantificar a quiénes estamos llegando, pero probablemente en esa voluntad de Dios, en esa provisión de Dios, estemos llegando a alguien que necesite escuchar esta palabra y que necesite ponerse a cuentas con Dios. ¿Qué está esperando? Número 4. El pasaje nos habla que debemos estar preparados. Versículo 44 dice que debemos estar vigilantes. Ahora, si nos referimos a la gente incrédula, ellos deben prepararse también. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo para que alcancen la salvación. Todavía hay tiempo. Lo hay. Si usted está escuchando esta predicación, todavía hay tiempo. Pero en algún momento ya no habrá oportunidad. Que no sea tarde para que usted pueda responder al mensaje del Evangelio, a las buenas noticias de Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados. Ahora habla de estar preparados porque los cristianos debemos también prepararnos. ¿Y cómo debemos prepararnos? Primero, debemos fortalecernos. Dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo en el libro de Efesios que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para enfrentar las acechanzas del diablo, de nuestro enemigo. Sí, muchas veces se ha tratado de hacer creer que el diablo es una fábula, que es un personaje que no existe. Pero ¿sabe qué? No hay nadie más que le guste eso. A nadie más que le guste, se goza cuando usted cree eso, que el mismo diablo. Porque cuando usted no cree en él, él puede hacer muchas cosas y usted jamás se lo va a atribuir a él. Pero el diablo es real y el diablo todavía tiene influencia en este mundo, pero su influencia ha sido limitada. Los cristianos debemos estar fortaleciéndonos en el Señor. Debemos estar preparándonos en el Señor. Debemos estar buscando su palabra, aprendiendo más de Él, santificándonos, apartándonos de todo lo que empaña su gloria en nosotros, en nuestra vida. También, ¿cómo debemos prepararnos los cristianos? Versículos 23 y 24, identificando a los falsos mesías y a los falsos profetas que andan por el mundo. En el versículo 24 dice, el Señor nos advierte que vendrán muchos en su nombre, diciendo yo soy el Cristo. Vendrán falsos profetas y dice que harán señales y que engañarán a muchos, incluso a algunos escogidos. Podrán ser engañados. Por eso nosotros tenemos que estar expectantes y debemos estar preparados, conociendo la palabra del Señor, no ser neófitos, no ser ignorantes, porque nosotros ahora tenemos la revelación perfecta y completa en la palabra de Dios. Usted puede, conociendo la palabra de Dios, identificar claramente un falso profeta, pero muchas veces no se identifica porque las personas no conocen la palabra de Dios. También debemos estar preparados, santificándonos, dejando el pecado, limpiándonos. La palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. También debemos estar anunciando el Evangelio mientras haya tiempo. Recuerde las palabras del Señor. La gran comisión antes de que Él ascendiera, Mateo 28, desde el versículo 19 en adelante. Por lo tanto, vayan por el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que una de las tareas que el Señor debe de alguna manera encontrarnos haciendo es predicando su palabra, compartiendo con los que necesitan. Recuerde que cada uno de nosotros estamos llamados a cumplir con la gran comisión. Si usted no está compartiendo el mensaje del Evangelio, querido hermano, querida hermana, usted está fallándole al Señor. Cuando Él regrese, Él va a pedir cuentas
Y recuerde que si Él es su Señor, usted tiene que estar haciendo lo que a Él le importa, lo que para Él es importante y prioritario, no para usted. Déjeme, para ir terminando ya, ir concluyendo este mensaje, quiero hacerle alguna pregunta. ¿Estás preparándote para la venida de Cristo? ¿Usted está listo para su segunda venida? ¿Estás preparado para cuando llegue ese día? ¿Cómo están tus vestiduras? ¿Has abandonado el pecado? Hoy podemos prepararnos para su venida, arrepintiéndonos y poniéndonos a cuentas con Dios. Podemos renunciar a toda práctica de pecado y rendir nuestra vida completa a Cristo. Si usted no ha recibido a Cristo, hoy es el día en que usted pueda hacerlo su Señor y su Salvador. Déjeme contarle una historia antes de concluir este mensaje. Muchos de nosotros sabemos acerca del Titanic, este gran barco, gigantesco barco, lujoso barco que se hundió la noche del 14 de abril del año 1912. Quizás usted conoce de esta historia porque quizás también vio la película, pero por supuesto que la película es un guión de un escritor, la imaginación, y de alguna manera puede escaparse de la realidad que se vivió en ese momento. Los diarios dijeron lo siguiente: los pasajeros aterrados por el impacto, los pasajeros salieron corriendo de sus camarotes y se dirigieron al salón principal. En medio del ruido del acero, los platos y las vigas de madera que se rompían. Pero según algunos testigos, nada de eso era cierto. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche fatal a bordo del Titanic? La verdad era muy diferente. Los pasajeros estuvieron disfrutando, se sentían perfectamente seguros. ¿Por qué tenían que preocuparse? El Titanic no se podía hundir. Incluso alguien había dicho: ni Dios puede hundir este barco. Tanto la tripulación como los pasajeros estaban adormecidos por la arrogancia. No hubo ni pánico, ni conmoción, ni siquiera confusión. Después de un tiempo, el capitán convocó a todos los pasajeros para que aparecieran y se juntaran en la cubierta del barco con sus chalecos salvavidas. Muchos de los pasajeros creyeron que se trataba de una broma. Cuando se les ordenó que subieran las mujeres y los niños a los pocos botes salvavidas que estaban disponibles, muchos pensaron que eso era una práctica, un ensayo, y que pronto estarían de vuelta en el barco. El Titanic no se podía hundir. Solo cuando se disparó el primer cohete, algunos vieron que la cosa realmente era seria. Pues en el alta mar, un cohete es señal universal de peligro y también solicitud de auxilio y de socorro. Solo el frío del agua congeló el gesto de horror cuando se dieron cuenta, demasiado tarde, de que el Titanic se estaba hundiendo. Y se hundió. La tragedia no fue que aquel enorme barco se hundiera, sino que todas las señales, todos los avisos y advertencias y reglas de la navegación fueron ignorados tanto por el capitán como por los oficiales y los pasajeros, pensando en que ese barco era indestructible. Eso llevó a mucha gente a perder la vida en ese día fatal. Asimismo, hoy en día, por muchos lados se predica acerca del Evangelio de Jesucristo. Muchos hacen oídos sordos a este mensaje. Muchos ven su venida como algo que ha tardado.
Pero Dios, por misericordia, ha aguantado de alguna manera el tiempo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ciertamente Dios va a venir por nosotros. Dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 al 17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor, y así estaremos para siempre con el Señor. El mismo apóstol también en Primera de Corintios capítulo 15, verso 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Si estamos vivos para la venida del Señor, nosotros no vamos a ver muerte y seremos transformados para recibir al Señor. Querida persona que me está escuchando, querido hermano, no menosprecie y desestime la venida del Señor, que puede ocurrir en cualquier momento. Estemos a cuenta con el Señor. Preparémonos. Y si usted no ha tomado una decisión por Cristo, ¿qué está esperando? ¿Cuáles son las prioridades en su vida? ¿Qué está mostrando a aquellos que no conocen al Señor? ¿Ellos ven su vida como un ejemplo a seguir? ¿Están mirando en su vida a alguien a quien imitar? Que el Señor tenga misericordia de nosotros y pueda el Señor ayudarnos a limpiar nuestras vestiduras. Señor Jesús, en estos momentos, mi Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos compartir. Te doy, Señor, todo el honor, toda la gloria. Señor, esperamos en aquel momento cuando tú regreses por nosotros. Va a ser un momento grandioso, fabuloso, Señor, donde ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, donde estaremos para siempre contigo. Gracias, mi Dios. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que está conectado a esta transmisión. Bendice a aquellos que se han conectado de diferentes lugares. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor antes de pasar a la comunión.